vamos a dar inicio a esta primera sesión de este primer capítulo que se llama Siempre una oportunidad para aprender en humanización y salud, rompiendo paradigmas. Y nos va a acompañar en esta sesión el doctor José María Maya desde Colombia. Le damos un caluroso aplauso aún en online que suene desde nuestros corazones y un gran abrazo. El doctor José María Maya es médico cirujano por la Escuela de Medicina Juan N. Corpas de Bogotá, Colombia, maestría en salud pública por la Universidad de Antioquia, maestría en dirección universitaria por la Universidad de los Andes de Bogotá de Colombia, maestría en dirección y gestión de la seguridad social de la Universidad de Alcalá de Henares en España, maestría en bioética por la Universidad de Barcelona en España, es socio honorario de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, capítulo Perú, socio honorario de la Federación Peruana de Administradores en Salud, FEPAS, es escritor con mucho corazón y sobre todo gestor de humanización en salud, ex rector de la Universidad CES de Colombia y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad EIA de Colombia. Como ustedes ven, es un profesional que a lo largo de su vida se ha dedicado realmente a prepararse para estos momentos que nos va a compartir. Tengo el gran honor de presentar al maestro, al doctor José María Maya desde Colombia. Doctor Maya, el micro es suyo. Muchas gracias, doctora Lo. Un saludo muy especial para todos. Es un honor para mí compartir con ustedes unas reflexiones, algunos conocimientos. Perfecto. El tema que vamos a abordar hoy son algunos desafíos desde la humanización, desde la bioética para los cuidados paliativos. Es decir, tratar de hacer un link, una unión entre bioética, humanización y cuidados paliativos. Daré unos conceptos básicos de por qué están unidos estos tres temas en alguna forma. La bioética, la humanización y los cuidados paliativos. La bioética, pues usted ya la conoce, perdón, se me pasó, un segundo, ya. La bioética, ustedes ya conocen algunos conceptos básicos, es una disciplina relativamente nueva de los años 70 y apunta a la manera de ser y comportarnos los seres humanos en nuestra vida privada, pero también en nuestro desempeño social y laboral. Implica una actitud, un comportamiento que nos acompaña durante toda la vida, durante nuestro proceso de desarrollo del proyecto de vida, entendiendo que en ese desarrollo ético es lo que beneficia al ser humano, tanto individual como colectivamente, y que ese es un referente que tenemos para evaluar situaciones, tomar decisiones, tratar de resolver dilemas éticos. La bioética tiene dos facetas que son bien importantes. La una tiene que ver con el bien que anhelamos nosotros realizar, lo que llamamos la felicidad, con el sacar adelante un proyecto de vida de calidad que realmente haga que nuestra vida sea profundamente humana. Pero también tiene otra faceta, la del deber, la de tomar decisiones correctas, adecuadas, que apunten al bienestar de nuestra sociedad, a la supervivencia de la especie humana en una civilización decente y de calidad, y a conservar todo el hábitat, es decir, los otros seres vivos y los otros seres de la naturaleza. Dentro de las funciones de bioética hay una que quiero destacar porque tiene que ver con nuestro tema. Es ayudarnos a los seres humanos a tomar decisiones que podamos decir que son correctas. Entendido por correctas, aquellas que apuntan, como lo habíamos dicho, al bienestar de la humanidad, a mantener una vida de calidad, a disfrutar de paz y a permitir que los seres humanos avancemos en nuestro proyecto de vida. Pero igualmente tiene una función bien importante que destacó
no solamente el fundador, el que reconocemos como el fundador, Robert Potter, sino también el doctor Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, y es ayudarnos a encontrar el sentido de la vida. Es decir, la orientación de nuestra vida, el para qué vivimos, el cómo vivimos y el cómo lograr que nuestra vida realmente sea plena en el mejor sentido de la palabra. Entonces aquí tenemos por un lado una disciplina que ilumina el quehacer, no solo de salud, ilumina nuestra vida, pero que tiene un elemento central, como está fundada en la dignidad humana, en el ser humano. Entonces, ilumina todo lo que podemos llamar humanización. Entendido entonces que humanización es un asunto de tipo ético, asociado a los valores que conducen nuestra vida en todos los espacios. La humanización no solamente se habla para los servicios de salud, la atención en salud, no, es para la vida. Y cuando uno se compromete con la humanización y decide ayudar, compartir, participar en proyectos donde hay políticas, programas, cuidados, y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, estamos hablando de humanización, aunque no utilizáramos la palabra. Todo eso es humanización. Y el fundamento de la humanización es como el fundamento de la vida, es la dignidad humana. Aquella característica de todos los seres humanos, que compartimos la especie humana, que, digamos, nos genera una serie de derechos en la vida, pero también de responsabilidades con nosotros mismos, con nuestros congéneres y con otras especies, tanto vivas como aquellas que contribuyen, porque forman parte de nuestro hábitat. Y entonces, cuando como seres humanos nos comprometemos con la humanización, nos estamos comprometiendo con humanizar la vida. Y humanizar la vida es donde nosotros estamos con una concepción de vida de calidad. Y entonces, cuando nosotros nos comprometimos con la humanización, nos comprometemos a sacar, por un lado, un proyecto de vida de calidad, hacernos esa pregunta permanentemente. Este es mi proyecto de vida, esto es lo que quiero ser yo, esto es lo que le da sentido a mi vida, que nos ayude a ser felices, pero no solo felices como individuos, felices en una colectividad, o sea, a contribuir al bien común, a la felicidad colectiva. Y entonces la humanización la deberíamos llevar a todos los espacios, a nuestra vida familiar, a nuestra vida social, a nuestra vida laboral, y hacemos un énfasis a la atención en salud, donde puede ser también parte de nuestra vida laboral, pero aquellas organizaciones de salud que están diariamente trabajando por disminuir el dolor y el sufrimiento humano fundamentalmente. Ahora, humanizar la vida es dignificarla, independiente de qué tipo de vida estemos viviendo o estén viviendo nuestros congéneres. Y por eso aún en la precariedad, en la exclusión, en la inequidad, hay que humanizar la vida. Hay que llegar con una posición humana que ayude al otro con mayúscula, a elevarse, a mejorar su vida, a ponerse metas de mejoramiento personal y a buscar ser feliz, como lo decía el Dalai Lama. Dentro de esos espacios que tenemos que trabajar por humanizar, está el hospital. Entendido el hospital como aquella organización de servicios de salud de cualquier nivel, incluyendo el cuidado en casa. Humanizar entonces un hospital es convertirlo en un espacio para respetar esa dignidad humana, para la solidaridad entre los seres humanos, para el respeto y la materialización de los derechos de los pacientes, pero igualmente para la realización humana
de quienes estamos a cargo de la atención en salud. El proyecto de vida, la felicidad, la realización final de los profesionales, auxiliares y personal de la salud pasa por la humanización de la organización a la que dedican buena parte de su tiempo, o sea, un hospital o institución similar. Y esto entonces implica el esfuerzo de todos por convertir esa institución, que llamamos hospital, en un lugar de interacción humana, en un lugar de acogimiento al enfermo y a su familia, con un sentido desde la ética, de comprensión de la necesidad y de la fragilidad humana, de lo débiles que somos, de lo necesitados que somos de los otros, pero igualmente con una conciencia de que lo que estamos haciendo, la humanización de estos espacios, la elevación de la calidad, la seguridad, el respeto por la dignidad de los pacientes, finalmente va a regresar a nosotros. Todos un día seremos pacientes, todos un día estaremos en una institución hospitalaria en un rol distinto, porque tenemos dolor, enfermedad, temor de morir, etc. Por eso, un principio ético, como es el principio de beneficencia, nos es recordado cuando trabajamos de humanización. Tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados, porque hoy somos nosotros los que tenemos todas las posibilidades de atender, recibir, acoger, escuchar, acompañar a otros que llegan pidiendo ser acogidos, pero mañana seremos nosotros. Y por eso crear una cultura de humanización es un interés de todos. La presencia en los hospitales, día a día, en esas camas hospitalarias, en los servicios de urgencias, en el cuidado en casa como continuidad de la atención hospitalaria, de seres humanos que tienen dolor y sufrimiento y están reclamando ayuda, están reclamando un trato de acuerdo con sus derechos ligados a su dignidad humana, nos pone frente a esta necesidad de seguir insistiendo, de seguir trabajando por una profunda humanización de las instituciones de salud. Generalmente los pacientes que asisten a instituciones no van buscando que los acojan, buscando que entiendan su dolor y su sufrimiento, los acompañen y los ayuden a seguir su camino, sea hacia la recuperación de su salud o los acompañen a morir de una manera digna y humana. Por eso es que decimos que realmente los pacientes que acuden a nuestras instituciones no tienen como tan claro el concepto de enfermedad, fundamentalmente. Es el concepto, es la percepción, es el sentido del dolor y el sufrimiento. Para un paciente no es tan importante si me dicen que tiene el síndrome A o el B o el C, sino qué implica eso para su vida. Sus pacientes les dirán, cuando ustedes dicen usted tiene este diagnóstico, la patología de este diagnóstico, los exámenes de laboratorio, mi examen clínico, en el fondo eso no es tan importante, sino, doctor, ¿y eso qué implica? Me va a producir dolor, me va a conducir a morir, o a recibir tratamientos que son gravosos para mí desde todo punto de vista, porque producen malestar, dolor, confinamiento, va a afectar mi relación familiar. O sea, hay un montón de preguntas que son las fundamentalmente importantes para ellos. Si bien para nosotros ese diagnóstico es importante, porque nos ayuda a conducir una terapéutica, para el paciente lo más importante es qué implica lo que usted me está diciendo, doctor. Y entonces muchos de ellos van de nosotros porque están sufriendo. Y si usted mira la clasificación internacional de la enfermedad en cualquiera de sus versiones, el sufrimiento no aparece como un problema de salud, como una patología, no. Pero la mayor parte de sus pacientes están sufriendo. Y sufriendo no solamente por elementos puramente somáticos o psíquicos, sino también de otro orden. Alguna vez, caminando en un hospital,
en un viaje que hice a una conferencia, pasé con la directora del hospital, conociendo los pabellones de ese hospital. Y al pasar por una cama, porque eran pabellones de esos que tienen las camas separadas por unas cortinas, vi una señora llorando, sentada alrededor de una cama, una persona, un adulto mayor, una persona en la edad de la sabiduría, llorando. Yo seguía adelante con esta persona, con quien me acompañaba, que me estaba mostrando su hospital, y en un momento dado frené y dije, doctora, perdóneme, no soy capaz de pasar frente a un ser humano que llora ahí sentado sin preguntarle si yo puedo hacer algo. Es muy probable que no pueda hacer nada, pero quiero descartar la posibilidad de ayudarse. Permítame un momento, me devolví. Me acerqué a la señora, la saludé, me presenté, le dije que era médico, pero que no trabajaba en esa institución, que era de otro país, pero que quería saber si le podía ayudar en algo que le pasaba. Esta señora me mira con esa profunda tristeza y me dice, estoy muy triste, estoy sufriendo mucho. ¿Por qué? En la ronda, el doctor me dijo que el examen salió positivo, que tengo un cáncer, que me tienen que hacer una cirugía y me tienen que dar un tratamiento. Y estoy muy preocupada. Entonces le dije, no se preocupe, mire que este es un muy buen hospital, hoy hay muy buenos cirujanos que tienen que ver con los problemas oncológicos, igualmente la terapéutica también avanzaba mucho. Digo, no estoy preocupada por mi tratamiento, estoy preocupada por si como consecuencia de mi enfermedad yo muero, ¿cómo me juzgará Dios cuando llegue a su presencia? Mire, sufrimiento. Su sufrimiento estaba, claro, por un problema de salud, pero que la ponía enfrente a morir. Y le tenía temor porque nos habían enseñado como que había un juicio donde nos sopesaban las acciones buenas y aquellas no, y finalmente nos decidían, y ella tenía temor de eso. Se me ocurrió decirle, no se preocupe, Dios es un ser profundamente bueno, misericordioso, nos conoce a los seres humanos. Esté segura que Él no, ni va a ser injusto con usted, ni va a ser excesivamente riguroso. Entenderá lo bueno que usted ha hecho y seguramente la llevará a disfrutar de la felicidad eterna. La señora se paró y me dio un profundo abrazo y a mi oído me dijo, muchas gracias, me ayuda usted con esas palabras. Ahí entendí que día a día, paciente. Después averigüé qué había pasado, y lo cuento ese detallito porque nos da otra enseñanza, que había pasado, y me contaron que al pasar la ronda, a la paciente le dijeron eso, delante de el médico tratante y sus acompañantes, el equipo, y le dijo pues que había que hacer la cirugía y todo, y la señora se puso a llorar, y él dijo, no, tranquila, que ya tenemos todo listo, y ella dijo, doctor, tengo una inquietud, ¿cómo me juzgará Dios? Ella le alcanzó a decir así. Y el doctor, y por eso cuento esta partecita, le dijo, ay señora, yo de eso no sé, yo no tengo tiempo ahora de hablar, esperemos si de pronto viene el sacerdote para que. Y ahí es nuestra hermana. Todos estamos llamados a consolar, todos estamos llamados a ayudar, a mirar el futuro, a mirar las posibilidades y acompañar a esos seres que sufren. Por eso hemos insistido en que la razón de ser de todas las profesiones y los auxiliares también de salud es el sufrimiento. Y no estamos tan preparados para atender el sufrimiento, estamos preparados para atender elementos como patologías específicas, cirugías específicas, etcétera, pero como que el sufrimiento, eso que abarca la totalidad del ser humano, le tenemos un poco de temor, entonces a veces huimos de él. La atención en salud tiene 3 momentos que no voy a detallar para avanzar en mi tema, pero es importante recordar que la humanización tiene que permear toda la vida de la organización en salud. Y entonces no es solamente para unos momentos donde estamos discutiendo un dilema ético. Ahí tiene que estar la humanización, claro que sí. Pero también en el momento científico-técnico, cuando proponemos
un diagnóstico, o cuando proponemos un tratamiento, cuando pedimos que se firme un consentimiento informado o un desistimiento informado, o cuando le comunicamos a un paciente que va a morir y le ofrecemos algo. Y en el momento económico, en algunos de los hospitales hay mucho sufrimiento en ese momento económico, sobre todo aquellos pacientes que no tienen pólizas de salud, no tienen cubrimiento de su seguridad social y entonces sienten que tampoco pueden pagar sus tratamientos. Todos esos momentos de ser permeados y por eso tenemos que preparar en humanización no solo a los médicos, a los enfermeros o enfermeras, a los fisioterapeutas, no, también a los administradores de salud, también a los contadores, a los tesoreros de nuestros hospitales, nuestras instituciones, para que ellos actúen con humanidad cuando intervienen, incluso en un área económica. Entonces vamos a hacer el link con los cuidados paliativos. De los cuidados paliativos es humanizar la existencia al final de la vida. Entonces, mire que ahí estamos uniendo cuidado paliativo con humanización y ya unimos la humanización con la bioética, que es la ética del siglo XXI. Es la ética del siglo XXI. He traído esta definición que es de la Organización Mundial de la Salud, simplemente como marco de introducción a esta parte. La Organización Mundial de la Salud, en uno de sus textos sobre el tema, dice que es un enfoque de atención que mejora la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familias, afrontando los problemas asociados con enfermedades mortales a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, que ahí ya involucra el sufrimiento. Todo ello mediante la rápida identificación y la correcta valoración y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Vamos a tocar eso más adelante. Definición oficial de Organización Mundial de la Salud. Desde la bioética hay una preocupación grande en muchos temas, pero en este tema de la atención a los pacientes, de la deshumanización como fenómeno contemporáneo, voy a sacar dos grandes preocupaciones. Una, la atención en salud se ha convertido en un rito tecnológico. Tenemos muchos recursos tecnológicos, equipos de todo tipo, nuevos exámenes, etcétera, equipos humanos y técnicos, y que confluyen en la atención de la persona humana, pero que a pesar de ser atendido por múltiples agentes de salud y en procesos muy complejos, la persona humana se pierde. Algunos de nuestros colegas ven el hígado de un paciente, ven el corazón de un paciente, ven el cerebro, otro ven la columna, y cada uno quiere hacerlo mejor, pero pierde el sentido de lo que es la persona humana, de su integridad, la atención, la volvemos compartimentos. Hay una gran preocupación en el mundo contemporáneo que está llevando a tratar de recuperar, con otro nombre que se llama médico hospitalario ya, ese médico integrador que me ayuda en este proceso de salud y enfermedad, que busca otros recursos, pero que no permite que se me transforme en una serie de órganos o de partes del cuerpo, de sistemas orgánicos. Entonces, eso es una gran preocupación. Estamos convirtiendo a los pacientes en enfermedades, incluso expresiones como estas. Vamos a ver el paciente del hígado, o el paciente del cáncer tal, o el paciente de la neumonía X, o el paciente del COVID. ¿Cierto? Se pierde no solo ella, se pierde su totalidad, sus circunstancias, sus vivencias. La otra preocupación es la desconsideración de la persona como individuo con unos valores, con una cosmovisión, con unas vivencias personales, subjetivas, íntimas. Esa pérdida de todos esos elementos que forman parte de la vida de una persona ha llevado a la deshumanización. A pesar de tener toda esta tecnología, de muchos medios, de muchas especialidades, subespecialidades, segundas subespecialidades, etc. Y se va perdiendo ese ser humano, se va perdiendo. A veces no con mala intención,
Por eso para mí es fundamental estas capacitaciones, estos cursos, estos seminarios. Tenemos que estar recordándonos a todos. Hay que ver primero al ser humano. Hay que ver primero al ser humano. Y no pensar que es que el ofrecerle muchas cosas, mucha tecnología, muchos recursos, etcétera, es suficiente para impactar el sufrimiento humano que trae la enfermedad y el proceso de morir que tocaremos enseguida. Entonces es una llamada como que a que el paradigma tecnocientífico, que como que pone toda su esperanza en lo que puede hacer la ciencia y la tecnología y la investigación científica, suplante a la racionalidad ética, comunicativa, dialógica, al encuentro con el otro, al ofrecimiento de lo mejor que tenemos en nuestro conocimiento, en nuestra experticia, pero en nuestra humanidad sobre todo, para ayudarle a mejorar en todo sentido. Entonces voy a traer aquí algunas reflexiones planteando que los cuidados paliativos pueden ser un buen modelo para la humanización de la asistencia sanitaria. Insistiendo siempre, y lo volveré a insistir al final, la humanización no es solamente el cuidado paliativo, es de toda la atención en salud, pero pueden ser ese referente en un mundo donde cada día la población adulta mayor es muy importante porque crece, las pirámides poblacionales están cambiando, donde cada día nos llegan más pacientes en edad avanzada, adultos mayores pluripatológicos, con muchas patologías, con mucha sintomatología, y entonces nosotros vamos cogiendo pedacitos, y esto le toca al uno, esto le toca al otro, y olvidamos esto. Entonces ahí los cuidados paliativos pueden ser un gran mensaje para la humanización de la atención en salud en cualquier nivel, en la casa, en el cuidado en casa, en el hospital de nivel primario, en las urgencias, en la consulta externa y en la hospitalización como tal. Primero, recordar, esto no es nuevo, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, pero los cuidados paliativos deben ser un modelo centrado en la persona enferma, no centrado en los medios, no centrado en la tecnología, no centrado solo en una especialidad, siendo bastante importante la especialidad. Y por ende, eso está significando que el ritmo, que estoy controlando mi tiempo para darle tiempo a mi compañera de exposición hoy, el estilo y lo que propone hacer y se hace parta de un ser humano enfermo que tiene un nombre, que tiene una identidad. A mis alumnos de medicina yo les insisto mucho, ¿qué tenemos que aprender de ese paciente? Yo siempre digo, primero el nombre, apréndale el nombre. Ojalá aprenda dónde vive, las otras cosas de su cultura, pero mínimo el nombre, y cuando se acerque a él, mírelo a los ojos y llámelo por el nombre. Todavía seguimos diciendo el paciente de la cama 24, el paciente con el código tal, o el paciente con la enfermedad tal. No, volvamos al nombre que nos identifica. Esto implica, por ejemplo, que lo que se haga y se deba hacer, se proponga para un consentimiento informado, por ejemplo, debe partir de ese ser humano enfermo. Por eso hay elementos fundamentales en la atención, como la flexibilidad. Aquí tengo que contar una anécdota de un aprendizaje en esta época del COVID. Pertenecía a un comité de triaje ético, así se le llamó en su momento, un comité solo dedicado a acompañar a los médicos, enfermeras y equipos de salud en la atención de los pacientes COVID frente a ese dilema de mucha demanda de atención, pocos recursos. Pocas camas, pocas no, se crecieron incluso mucho. Ese hospital pasó a tener cerca de 200 camas de cuidado intensivo. Pero aún así no alcanzaban para la demanda, no alcanzaban. Ni los ventiladores, ni algunos medicamentos. Entonces lo que hacíamos era reunirnos a las 6 de la tarde todos los días, en las épocas de pico, e interactuar con los médicos. Virtualmente estábamos nosotros, indudablemente, por el riesgo y todo eso, y conversar para luego hacer un ordenamiento de quién debía recibir la primera cama que quedara libre, la segunda, la tercera.
Eso tenía incluso desde sus consideraciones éticas no conocer el nombre, para no evitar un conflicto de intereses que nos podía hacer daño, sino presentar a ese ser humano por el nombre, pero no el apellido. O sea, quiero precisar, el nombre le vamos a presentar al señor Pedro, punto, hasta ahí. Y de ahí en adelante, pues toda la información para poder saber sus condiciones, sus comorbilidades, sus expectativas, etcétera, etcétera. Y entonces, después de ver todos los pacientes que esperaban, había días que teníamos 2, 3 camas y había 10, 12, 15, hasta 20 pacientes. Y había que asignar esas 3 y dejar el listado por si iban apareciendo camas y ventiladores, pues y todo. Refiero a cama, pero es como todo el recurso nuclear que era de allí. Un día nos presentan a los pacientes y dicen, tenemos uno que creemos que es el que más se beneficiaría, que es un hombre de 41 años. Es diabético, pero controlado, 41 años. Llegó en el día de hoy y su saturación de oxígeno ha ido disminuyendo porque no hay cama. Lo tenemos pues con oxígeno, pero pues simplemente por cánula. Pero pensamos que él debería recibir la primera cama por la edad, tiene sus hijos muy pequeños y es el soporte de la familia, etc. No, la comorbilidad la tenemos controlada, pues viene controlada y la seguimos controlando porque la diabetes, etcétera, etcétera. O sea, es aquel ser humano que se beneficiaría de este recurso técnico para salir adelante. Pero él nos dijo, y luego confirmamos con su esposa y su mamá, que no quiere ir a la unidad de cuidado intensivo, que no quiere estar aquí. Entonces pensamos que a él pues lo vamos a seguir haciendo cuidado paliativo porque no, él no quiere. Entonces sigamos quién sería el primero. Entonces a mí se me ocurrió decir algo. Un momento. Ustedes han averiguado, han preguntado por qué no quiere ir a la unidad de cuidado intensivo. Rechaza la tecnología, tiene alguna visión de la tecnología que le lleve a decir que no vaya a la unidad de cuidado intensivo. No sabemos, él simplemente ha dicho, a mí no me van a llevar a la unidad de cuidado intensivo y si me van a mandar a cuidado intensivo, por favor me envían a casa con recomendaciones a mi esposa y a mi mamá para que me cuiden. Entonces yo les dije, les pido el favor de ir a hablar con la familia, porque él estaba ya con mucha dificultad respiratoria, entonces hablen con la familia que estaba afuera esperando. Se van y hablan con la esposa y con la mamá y dicen, ¿por qué Pedro, por decir un nombre, no quiere ir a la unidad de cuidado intensivo, no quiere aceptar, si es salvadora para él, tiene todas las posibilidades, está muy joven además, etc.? Y las dos dijeron, porque él dice que no quiere morir solo, que a lo que más temor le tiene es a morir solo y que en las unidades de cuidado intensivo se muere solo. Entonces, mire, no rechazaba la tecnología, no es que no quisiera vivir, no quería morir solo. En su visión del mundo, el morir solo le parecía lo peor que le puede pasar a un ser humano, no es morir, sino morir solo. Entonces dijimos, un momento. Y ahí tenemos una razón y nosotros la podemos solucionar. Si bien estaba prohibida las visitas en cuidado intensivo, hicimos los trámites, le ofrecimos a la familia que pudiera la señora estar, por ejemplo, en la noche y la mamá en el día o eso así, con todas las medidas de protección, firmando un consentimiento. O sea, hicimos todos los procesos para vencer la resistencia de muchos de nuestros colegas que decían, no se justifica correr el riesgo. Yo defendí eso, pues finalmente le dijeron a la familia, cuando ya concertaron y firmaron, entonces listo, lo vamos a pasar a la unidad y ustedes van a estar una permanente sabiendo que corren riesgo. Pues les cuento que este señor estuvo en cuidado intensivo 20 días y luego pasó a cuidado intermedio y luego salió del hospital razonable, o sea, a recuperarse todavía más, pero bien en general. Entonces ahí entendí esa flexibilidad de la atención, que no se puede, que la norma dice que no puede haber nadie por esta pandemia acompañando. Me tocó ver seres humanos llorando porque no se podían despedir de sus seres queridos afuera en un hospital, pidiendo que aunque fuera por una tabla. Entonces, por eso insisto en ese elemento. Y la prestación del cuidado
son clave para que se dé no solo una muerte digna, sino lo que llamaríamos una muerte con una calidad superior, subjetiva, partiendo del sujeto. En segundo lugar, los cuidados paliativos, el equipo, debe trabajar desde la integridad y en contra de la parcelación del paciente. Si bien a veces podemos necesitar la ayuda de otro especialista o de otro profesional, siempre debemos entender que él no viene a ver una partecita de este ser humano, viene a ese ser humano, a dialogar con los que estamos trabajando o están trabajando allí para que esa atención sea mucho mejor. Entonces, por eso, todos los que estén implicados en el cuidado paliativo deben conseguir la atención a la persona en su totalidad. Y hay que agregar una dimensión a la dimensión que siempre hemos hablado de biológica, psicológica y social. Tenemos que agregar la dimensión espiritual. Esto implica que los cuidados paliativos también, y las personas que forman parte de estos equipos, deben ayudarlos a encontrar un modo de espiritualidad que ayude en su búsqueda, que le dé sentido al final de su existencia, que le abra un horizonte más allá de su existencia. En el COVID también vimos eso, ante la inquietud de no dejar que entraran sacerdotes a petición de los pacientes y sus familias que querían que los acompañaran, que le hicieran una oración, etcétera, que no, que eso pone en riesgo. Lo que pasa es que la no presencia y el apoyo de alguien que pertenece a la cosmovisión religiosa que uno tiene, lo pone también en riesgo, y es un riesgo grande. Muchos pacientes dicen, yo quiero ver aunque sea el padre que me eche la bendición de ser, pero estaba prohibido. Hubo que hacer un trabajo grande para que algunas instituciones cambiaran ahí. Igual, hay que permitir, hay que facilitar un tema complejo. Y es la pregunta de si con la muerte del cuerpo y la presencia física todo se termina. Es la pregunta por la trascendencia, unida a la espiritualidad, pero esta es la pregunta específica por la trascendencia. Y recuerde que la trascendencia es una de las grandes relaciones vitales de un ser humano. Los seres humanos nos relacionamos con otros seres vivos, con la naturaleza en general, con los otros, con los congéneres, con nosotros mismos, con nuestro sentido de la vida, con quienes somos, pero también con la trascendencia, con Dios, como lo queramos concebir. Y entonces la pregunta tiene que estar ahí. Y por eso la atención en cuidados paliativos reclama más que ningún otro servicio, a todos los reclama, pero más que ningún otro servicio, ahondar en la profundidad del humano. Y desde esa profundidad, la vocación de cuidar tiene que permanecer intacta. Y por eso conversar sobre el tema de la trascendencia, de cómo una trascendencia es inmanente y es dejar huella, donde ya no tenemos mucha posibilidad de dejar huella, pero sí la trascendencia de que nuestro espíritu en algún lado de la eternidad esté y llegue a la plena felicidad y que desde allí nos acompañe. Eso es bien importante de manejarlo. He oído a veces de colegas y conocidos que dicen, no, pues que ese tema es casi decirle al paciente que va a morir. Es que hay que decirle, hay que conversar con él. Otro elemento, la atención en cuidados paliativos debe llevarse a cabo en interacción con el entorno y su complejidad. No atender solamente a un paciente con una patología grave, con riesgo de morir o con inminencia de muerte. Atendemos una familia que va a tener una pérdida, que tiene angustias. Fíjense que esa mamá y esa señora de este paciente que les conté, no querían que su ser querido muriera, además que era una persona joven con responsabilidades familiares importantes, pero querían respetar en ese ser el temor a morir solo. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es qué dosis de verdad le vamos a ir entregando. La dosis de verdad no quiere decir que no es que llegamos en una noticia que en la cultura occidental no estamos acostumbrados. Si nos dicen, usted va a morir, es tú. Lo cual no quiere decir que no debemos, sí, sino que debemos llegar a partir de un proceso muy pedagógico,
con el paciente, con su familia, a utilizar una comunicación tranquila que permita espacios para el silencio, para esos silencios que acompañan. A veces diálogo, pero otras veces dejar en silencio y estar al lado. A veces poner la mano en el hombro o a veces coger la mano. Nos deben permitir a nosotros que ese ser humano que sufre se sienta acompañado y diseñar cómo vamos a gestionar ese miedo que tenemos todos, porque en la cultura occidental le tenemos miedo a morir. Los orientales tienen otra visión. La negación. La doctora Cuberlo nos enseñó cómo era una de esas etapas que las personas podían seguir o seguían, no de una manera rígida, pero seguían en su proceso de aceptación de la muerte. El rechazo. Incluso entender ciertas actitudes. Es frecuente que el paciente, me contaba un colega, cuando conversamos hicimos un conversatorio él y yo sobre el tema, yo desde mi bioética, desde mis ideas de humanización, él desde su práctica, y me decía, hay pacientes que me dicen, doctor, entonces ustedes qué es lo que saben si no es capaz de salvarme de la muerte. Y me decía este colega, yo no estaba preparado para que me dijeran eso, para que me dijeran que la medicina entonces para qué servía. Y me dijo, me dio mucho trabajo y me tuve que ir a pensar cómo responder que estamos preparados no simplemente para que no se mueran los pacientes, estamos preparados para ayudar a que una vida que tiene una expectativa, que etcétera, pueda seguir y sea de calidad, pero también a otros a seguir ese tránsito hacia otro espacio. El modelo asistencial debe tener como estructura nuclear el equipo. Esto no es, con perdón de mis colegas, llamen al médico paliativista y no más. No. Vamos a contactar al equipo de cuidado paliativo. Un equipo que debe trabajar en coordinación, donde todos son importantes, el aporte del psicólogo, el trabajo social, de enfermería, de medicina, es fundamental. Entonces no es el trabajo de nosotros. Cada uno tiene su rol, pero dentro de una sintonización en ese. Y es centrados entonces en la integridad en la atención. Pero tenemos que estar como profesionales, auxiliares que trabajemos en alguna forma en cuidado paliativo, en acompañamiento a morir, integrados a un equipo. Y eso implica, como les decía, la humanización permeando el momento económico, que otros profesionales de la institución, como los de administración, los de apoyo, también se preparen en este sentido. Las personas que hacen el aseo, que llevan la comida. Conversábamos en una invitación que me hicieron algún día a hablar a ese personal porque me dieron decir que yo creía que todos conversar con ellos y decirles, mire, es distinto simplemente ir y poner una comida, aquí está su comida, a llegar a que esa niña o un muchacho que viene del servicio de alimentación llega y diga, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está? Puede que no le puedan ni contestar mucho, etcétera, por el, aquí le traigo una comida rica, mire, tiene esto, tiene lo otro, espero que la disfrute, si quiere algo más me dice. Puede que algunas opciones no sean utilizadas, pero llega un mensaje de que aún la alimentación, el aseo, etcétera, están impregnados de humanidad. Igual, quise destacar estas tres cosas. El modelo de cuidados paliativos tiene que dejar muy claro qué es eficiencia en cuidado paliativo, qué es éxito en cuidado paliativo, qué es fracaso en cuidado paliativo. Esos indicadores administrativos, ¿cierto? Que son importantes, que los tenemos que conocer. Porque la eficiencia ya no radica en curar. ¿Cuántos de los pacientes que llegaron con tal patología salieron curados? En cuidado paliativo no. Sino la eficiencia es cuántos fueron bien cuidados. El indicador es distinto, cambia. Entonces no son cuántos volvieron a salir y siguieron su vida, o cuántos murieron, entonces los que murieron es como la pérdida y los que salieron. No, la eficiencia es cuántos fueron bien cuidados. Hay que diseñar los indicadores. El éxito de la atención radica en lograr esa calma, esa aceptación, esa serenidad a la llegada. Y el fracaso no es la muerte, ¿no? Es
es el no haber llegado a tiempo, no haber logrado comunicarnos con ese paciente y esa familia, no haber establecido empatía y un vínculo que les ayudara a salir en ese proceso, a llegar a esa serenidad que nos permite morir en paz, y esperando llegar a otra esfera para nuestro espíritu, donde vamos a ser muy felices. Se humaniza la atención también cuando aceptamos que ese ser humano tiene una condición humana vulnerable. Negar esa condición vulnerable, dependiente, necesitada, que busca acogido, contribuye a que los pacientes mueran sin aceptar el final, sin comprenderlo, sin asumirlo. Y eso sí es morir mal, morir peligroso. Porque no pudimos lograr una empatía que genere una confianza de que ese proceso que sigue va a ser un proceso tranquilo, en paz, y que se abre otra posibilidad, que es la mariposa de nuestra querida Elizabeth, que sale del capullo y vuela libre, adquiere la libertad. Se puede elegir no morirse, vamos a morir, pero sí, ¿cómo? ¿En dónde? Y entonces, ¿en dónde puede ser? Doctor, ¿por qué no me siguen acompañando en mi casa, en medio de mis seres queridos? Tuvimos un presidente en Colombia, hace ya un buen tiempo, en esa época ni se hablaba de cuidados paliativos todavía, pues en una forma tan clara como tenemos hoy, que le da un infarto a los 78 años, lo llevan a un hospital muy especializado y dicen, no, tiene un infarto, vamos a llevar a cuidados intensivos, tal cosa, y el señor dice, por favor, ya sé el diagnóstico, ya cumplí mi labor, y fue uno de los buenos presidentes que hemos tenido en Colombia, en medio de otros que no han servido. Ya hice esa labor, ya tuve mis hijos, tuve mi familia, he aportado lo que sea a esta sociedad, quiero ir a mi casa, a morir al lado de mi señora, de mis hijos, de mis nietos. Por favor, los médicos le insistían que eso es incluso con expresiones como esta, es que es suicida, que usted se vaya para la casa, se va a morir allá. Decía, es que ya llegó el momento de morir, quiero morirme con los míos. Firmó en ese momento una forma muy incipiente de consentimiento informado, le hicieron firmar la historia de que abandonaba el hospital y fue a su casa a morir con los seres que quería. O sea, ¿dónde y con quién? ¿Dónde y con quién? Recuerde que el otro paciente decía, no quiero morir solo en la unidad de cuidado intensivo. No quiero morir en la unidad de cuidado intensivo, no, solo en la unidad de cuidado intensivo. Y para eso estamos los profesionales, los auxiliares, el personal de salud. Un objetivo prioritario de la bioética clínica, de bioética clínica, una diferencia que la bioética se abrió a bioética clínica, bioética ecológica, después fue a la bioética global, pero digamos que la bioética aplicada a la clínica, un objetivo es humanizar la relación asistencial. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante que los equipos de cuidado paliativo los preparemos en bioética, en los principios de la bioética, en las aplicaciones de esos principios, en los procedimientos para resolver dilemas éticos, para enfrentar dilemas éticos y tratar de aceptar y de las relaciones vitales del ser humano. A veces no estamos preparados en eso. Y es fundamental en la formación de las personas que se van a dedicar a cuidado paliativo. Paliativos, ya lo hemos dicho antes, son medidas que están asentadas en un deber ético primario, que es el deber de no abandonar. Por eso expresiones como no hay nada que hacer, deberían desaparecer de los hospitales, del lenguaje de los personal de salud. Siempre hay algo para hacer, y muy importante. No es de segunda categoría, no es lo que ya no hay más que hacer, no. Es una atención de mucha importancia. Y por eso cobra especial dimensión el principio de justicia. Y dentro del principio de justicia, el trato con equidad. Porque si bien todos morimos, no, todos vamos a morir. La muerte nos iguala a todos en eso, pero no es la forma de morir.
Me duele ver cómo todavía en nuestros países los cuidados paliativos no llegan a ciertos sectores de la población, a ciertas poblaciones de más bajos recursos económicos. Esos hospitales a veces es casi imposible conseguir a alguien capacitado en cuidados paliativos. Pues hay que estar formando, porque además cada vez vamos a ver más seres humanos que van a enfrentar esta realidad hasta que seamos nosotros. Y esos equipos que hemos formado nos atenderán el día de mañana a nosotros. En cuidados paliativos, y termino con dos cositas antes de dar una conclusión, debe considerarse como un arte los cuidados paliativos. Son una ciencia, un arte que se practica en el diálogo. El profesional debe enseñar a aceptar la muerte, a morir en paz. Y para ello tiene que aprender a acompañar, a escuchar. Y por eso uno de los aprendizajes básicos del ser humano es aprender a comunicarse. Tan importante es el conocimiento de las técnicas de manejo de medicamentos para el dolor, todas estas cosas que incluso en este curso se han excluido de una manera positiva para decir, vamos a hablar de otra parte de esto. Como la capacidad de acercarse con autenticidad al otro. Ese otro que está en esa cama reconoce cuando es con autenticidad, cuando nuestra mirada manifiesta bondad, interés de ayudar. Y lo único es ese acompañamiento en ese dolor y sufrimiento. Pero por otro, yo quisiera insistir en algo que lo he insistido con los estudiantes de medicina, y es, la medicina es una vocación. El trabajar en la asistencia sanitaria. Si no la tomamos como vocación, sino simplemente como una profesión que nos va a dar para ganarnos la vida, etc., no será excelente ni humana ni técnicamente. El estímulo para seguir estudiando, para seguir capacitándonos, para aprender a dialogar, para acercarnos al otro, para aprender a escuchar, etc., es porque tenemos la vocación de servir. Y en cuidados paliativos esa vocación se pone a prueba constantemente. El profesional tiene que entender de la dimensión profunda que hay que percibir cuando se asiente, cuando estamos atendiendo a una persona al final de la vida. Pero esa profundidad no se puede captar si nosotros mismos no nos hemos preguntado por el sentido de nuestra propia vida, por el sentido de esa muerte que viene asociada a nuestra propia vida. Si nosotros huimos de la muerte, peleamos con la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, difícilmente vamos a entender al otro que está muriendo. Lecciones de vida que los profesionales reciben de los pacientes. Lecciones de vida. Debe permitir que nosotros, las personas que tengamos que ver algo en alguna forma, y en especial esos equipos de cuidado paliativo, sean conscientes de su propia vulnerabilidad, de que ellos en una medicina ritual tecnológico llena de pura tecnología, de conocimiento, de evidencia científica, importantísimo, podamos sucumbir a un ejercicio de la profesión defensiva, encarnizamiento terapéutico. No lo quiero dejar morir, la meta es no dejarlo morir y voy a tratar de sostenerlo hasta el máximo. Y uno oye todavía esas expresiones. Yo a ver cuánto tiempo lo tengo vivo, pero por Dios, eso no puede ser la meta. La intensidad de las vivencias a las que se va exponiendo una persona en los cuidados paliativos, pues debe llevar también a cuidarse a sí mismo, a prepararse para enfrentar aquello que hoy enfrenta otro ser humano y que él es el que da la mano, cuando él sea el que necesite esa mano y llegue a aquello que es inevitable. Conclusiones. Estas dos láminas, desde la ética por un lado, pero por otro lado desde la humanización, desde el corazón. La construcción de una ética para la vida, que es la bioética, que nos transforme, que nos humanice, requiere de una autoafirmación básica en lo humano, en aprendizajes fundados en el modo humano de nuestra especie. Por eso insisto mucho en las relaciones vitales del ser humano y en los aprendizajes fundamentales del ser humano. Eso no nos lo da la genética, lo tenemos que adquirir. El gran propósito de cuidados paliativos debe ser humanizar la vida y la asistencia al final de la asistencia al final de la existencia, lo decíamos al principio. Pero todos los profesionales, todos, cualquiera que, perdón, digo profesionales, pero también estamos contando el personal auxiliar, debemos recordar que humanizar la asistencia sanitaria
es mejorar la atención no solo al final de la vida, no solo en la etapa terminal, sino en todas las etapas y servicios sanitarios. Porque también a veces como que el problema de humanización, entonces vamos a hablar con la gente de cuidados paliativos, etcétera, y se olvidan el cirujano, el anestesiólogo, el patólogo, también tienen que humanizar la atención. Los equipos de cuidados paliativos, todos lo saben, que en poco tiempo su paciente se va a morir. Saben que sus pacientes acabarán muriendo. Por eso recuerdo algo que dije ya sobre los indicadores. El éxito radica en que se mueran bien, en que se les mueran bien, o sea, con ellos, sin dolor, sin sufrimiento, sin duelos patológicos, sin pactos de silencio. El paciente y sus allegados deben ir siendo acompañados en todas las dimensiones. Y estas expectativas, cuando las vamos ajustando a cada paciente con su cosmovisión, con su cultura, etcétera, permiten una muerte apropiada. La visión crítica del mundo y de la medicina es una de las aportaciones que la bioética hace a las profesiones. Los cuidados paliativos, entonces, nacieron como una exigencia ética de no abandonar a los pacientes al final de la vida, que era lo que hacíamos. Cuando ya no podíamos curar, decíamos, yo no hay nada que hacer, entonces pues llévelo y le vamos a mandar alguna cosita a la casa. No, nacieron de que teníamos que acompañar hasta el final. Y entonces nos tienen que recordar siempre que el fin de la medicina es la atención a la persona, no a la enfermedad. Igualmente, que es la atención a la persona al final, también desde el principio. En acreditación hacemos una cosa que nos gusta y es el paciente trazador. Hacemos un recorrido con pacientes de una institución que estamos visitando desde que empezó, se enfermó, solicitó la asistencia, qué ha pasado, y hasta dónde va. Es atención siempre a la persona, no a la enfermedad. También al final, hasta el final, y hasta el final con excelencia humana y científica. Y aquí termino con dos frases que me gustaron mucho cuando estuve pensando y preparando. Los cuidados paliativos tienen que asumir el liderazgo en esta gran causa de la humanización de la salud, propiciando una vida con sentido y feliz de quienes se dedican a ellos. Recuerde que el que se dedica a cuidados paliativos, como cualquier otra área de la salud, se está jugando su felicidad, su proyecto de vida. Y siempre hay que recordar lo que nos enseñó Elizabeth Kubler-Ross. Las mejores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas necesitadas y que la mayor felicidad consiste en ayudar a los demás y así lograr aceptar que la muerte es solo una transición a otra existencia en la cual ya no hay dolor y angustia. Mire qué mensaje tan hermoso de esta mujer que nos enseñó de los cuidados paliativos y quien, digamos, creó los cuidados paliativos como tal, Sally Saunders. Mire, a mí me encantó esta frase de ella. Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Esa frase de esta mujer también fabulosa que le abrió un espacio a la medicina en una parte de la vida que estaba abandonada. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Maya. Excelente y brillante ponencia. La verdad, estamos conmovidos y nos va a servir mucho para nuestro trabajo diario. Ha recibido palmas virtuales desde todos los confines de donde nos están escuchando. Todos repiten felicitaciones y muy brillante ponencia. Muchas gracias. Le queríamos pedir un favor. Tenemos 4 preguntas. ¿Le parece si le voy haciendo las preguntas y usted las va contestando? Perfecto, claro. La primera pregunta es, ¿cómo podemos abordar a la familia posterior a la muerte? Generalmente el familiar queda con un sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos ayudar en estos casos? Mira, esa pregunta toca un aspecto importante y es el abordaje de la familia. Pues lo digo con el mayor respeto, no puede ser solo después de la muerte. Pues es otro momento, pero tiene que ser anterior. O sea, yo, por ejemplo, he visto esta dificultad
algunos profesionales de la salud abordan al paciente y ahí muere, digamos, como su responsabilidad, y si la familia aparece a preguntar, pues contestan algo, ¿cierto? Creo que ahí estamos fallando, esa primera. Es decir, hay que, claro, con el respeto debido, sentarse, sacar un tiempo con la familia cuando se ha comunicado un diagnóstico de este estilo o lo que se va a hacer y el paciente lo ha aceptado, conversar con ellos. Tratar de solucionar hasta donde sea posible las preguntas, pero luego tenemos que abordar a esa familia cuando el paciente finalmente fallece y abordarla desde distintas perspectivas. Uno, de una atención muy respetuosa al cadáver, desde ahí. Por eso hemos insistido en humanización, que unas morgues bonitas, limpias, donde se pueda sentar la familia mientras llega, no sé, quien lo va a llevar el cadáver a un sitio para una cremación o para una velación, etcétera, es importante, porque desde ahí estamos dignificando ese proceso que es muy duro para la familia. Pero igualmente el acercamiento de un miembro del equipo de cuidados paliativos a esa familia para hacerles ver que ellos hicieron lo mejor por ese ser querido, que ellos lo acompañaron, que le dieron información a los profesionales de la salud para la atención del paciente. Es un gran aporte que ellos hicieron a la calidad de vida, y que morir es parte de la vida, y que ellos no son responsables de que haya muerto cuando cumplieron como todos los protocolos de llevarlo a la institución, de facilitar la atención, etcétera. Pero hay que abordarlo porque, perdónenme lo que voy a decir, pero a veces los profesionales de la salud, una vez muere el paciente, nos perdemos, salimos como todos, como que aquí ya no tenemos nada que hacer. Ahí queda una familia, ahí queda a veces una esposa, unos padres, unos hermanos, unos hijos, y hay que acercarnos a ellos. Lo que pasa es que si nos hemos acercado previamente, podemos hacer una mejor labor. Si hemos acercado a ellos antes, hemos generado una empatía con ellos, hemos respondido sus preguntas, les hemos dado ánimo, les hemos explicado también el proceso de morir, es más fácil luego acercarse para acompañarlos en eso, ese dolor que ellos tienen por la partida de su ser querido, pero también a encontrar una gran satisfacción, una paz interior en lo que han hecho por su ser querido. Entonces, haría como un continuo, más que abordaje solo, o lo que hacemos muchas veces. El paciente se muere, salimos, le decimos a enfermería, murió el paciente y adiós. Y la familia, enfermería va a informarle a la familia. No, tenemos que estar ahí. Un miembro del equipo, 2 miembros, pues depende de la disponibilidad de los recursos. Excelente respuesta, queda muy claro, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, en el marco de la espiritualidad, ¿cómo abordar la trascendencia en el paciente pediátrico? Bueno, yo ahí conozco menos, no soy experto en estos temas, solo lo hago pues, desde la mirada de la bioética y de la humanización, pero pues pude participar sobre todo en el manejo de adultos y la pandemia me enseñó muchas cosas. Con los niños no tengo como una experiencia específica, pero yo como lo miraría dentro de la misma lógica. Y después de uno leer, por ejemplo, La muerte en los niños, este texto tan interesante, uno entiende que el niño necesita también una conversación en un lenguaje sencillo. Pero tenemos que trabajar mucho la familia, porque recuerde que la familia generalmente con mayor razón se opone a que el niño sepa, porque dice el niño no va a entender que su enfermedad es grave, que va a morir. Entonces tenemos que abordar mucho a la familia, pero tenemos que acercarnos. Mire, sí vi una experiencia en un evento de salud donde se hicieron unos pósters para mostrar experiencias exitosas en humanización, un evento que se hizo aquí en Colombia. Alguien llevó la experiencia que hacían la psicología y enfermería cuando el niño le diagnosticaban, y me acabo de acordar de ella y que puede ser pertinente, iban donde el niño y con dibujos le iban pintando el proceso que estaba viviendo. Le iban pintando con colorcitos, le iban mostrando cómo él se iba abriendo y iba a volar hacia donde Dios, que lo estaba esperando, porque tiene que ser en un lenguaje muy sencillo. No puede ser solo, en mi concepto, el abordaje de los padres, que hay que hacerlo y que hay que ayudarles
¿cierto? En ese dolor de la muerte de un hijo, etcétera, sino que al niño hay que abordarlo con algunas cosas muy sencillas para que él entienda incluso que ese medicamento que le ponen intravenoso y que le duele, o intramuscular y que le duele el chuzoncito, los exámenes, que no lo hacemos por molestarlo, que es por el bien de él, que eso le va a ayudar a que su enfermedad no sea tan dura para él, etcétera, pero siempre abriéndole la posibilidad de que si ya vemos que es un caso que un paciente que tiene un problema que lo va a llevar, lo va a conducir a la muerte, que él vaya también entendiendo que no va a desaparecer, sino que su espíritu, ese espíritu infantil, etcétera, va a llegar también a esa eternidad donde lo van a estar esperando y desde donde podrá acompañar a sus padres, a sus hermanos, etcétera. Ese es un tema interesante de seguir pensando y llevándolo, pues, digamos, en estos mensajes. Muchas gracias, doctor Maya. Sí, es un tema complejo, sobre todo con los niños, pero brillante la respuesta, nos ha ayudado mucho. Acá hay otra pregunta. Doctor Maya, tengo una consulta. ¿En Colombia se encuentra con algún lineamiento nacional sobre cuidados paliativos, resolución o guía de práctica clínica, donde se mencione que los cuidados paliativos tienen que estar a cargo de un equipo multidisciplinario? En todo caso, ¿usted está de acuerdo con ello? Sí, realmente en Colombia hay una normatividad que incluso estableció el derecho a la atención en cuidados paliativos, porque es que el plan obligatorio de salud, que es como el plan que tiene derecho las personas afiliadas a la seguridad social en salud colombiana, durante mucho tiempo no contempló los cuidados paliativos, no los contempló siquiera. Solo en esta época de pandemia se planteó que ese era un derecho y que debía haber una reglamentación. La reglamentación tuvo ciertas modificaciones, pero establece la importancia del equipo en cuidado paliativo y, segundo, la responsabilidad de ir capacitando personal de salud para que asuma este trabajo. El problema es que todavía se capacitan muy poco profesionales en salud y cuidado paliativo para las necesidades, porque olvidamos esto, o sea, durante mucho tiempo ni para los médicos, ni para enfermería, ni para psicología, un área, digamos, de grado, posterior al grado de formación eran los cuidados paliativos. No lo veíamos así, porque los mismos hospitales no le daban la importancia. A raíz de la pandemia, yo creo que esto se mejoró y sí salió una disposición del Ministerio de Salud y lo incluyó en el plan obligatorio de salud como un derecho de los pacientes a tener la atención de cuidado paliativo. Y la obligación de los hospitales, lo que pasa es que entre la orden, llamémosla así, de obligatoriedad y el que se formen los recursos y que se tengan disponibles y que alcancen. Mire, yo recuerdo en ese comité de triaje ético cuando decíamos, mire, este paciente requiere cuidados paliativos, pero es que no tenemos profesionales, no conseguimos quien los haga, hay muy pocos y no pueden, sí, tenemos un déficit de formación, por eso este curso que enhorabuena se le ocurrió a la doctora Lobo y al hospital y a todos, es fundamental, está supliendo una necesidad, pero muy grande, porque bueno, inicialmente no necesitamos formar masivamente especialistas, no podemos. Entonces vamos llevando esta formación y algunas personas podrán pasar a programas de posgrado de otro tipo en las distintas áreas que conforman el equipo de cuidado paliativo. Gracias, doctor, por la respuesta. En aras del tiempo, le hago una última pregunta. Creo que es una pregunta importante. Dice, ¿cómo importante es que el paciente cree vínculos positivos con el equipo de cuidados paliativos? Y también, ¿cómo puede el equipo distanciarse de la situación paliativa en su día a día sin que le afecte? ¿Es posible humanizar sin vocación a la profesión? A ver, yo creo que uno de los retos que tenemos es humanizar el trabajo de los profesionales de la salud, las condiciones de trabajo, la carga de trabajo. Tuvimos muchos problemas incluso de salud mental de profesionales de la salud ahora con el COVID. Hoy el COVID es un referente porque acabamos de vivir una experiencia que no habíamos vivido y tenemos que aprender de ella. Nos encontramos, mire, médicos, médicas llorando,
Diciendo, ya no puedo, yo no puedo ver tantos seres humanos morir y yo no poder hacer nada porque ni siquiera tengo los recursos, porque no los había, porque, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que hay una cosa muy clara. La muerte no puede ser aquel tema que no se hable sino en unos espacios. Se tiene que hablar en todos. Y esa es la única forma, o sea, no quiere decir que el profesional de cuidados paliativos tenga que estar 24 horas en función de estar haciendo atenciones de ese estilo. No lo puede, tiene que tener su tiempo para otros elementos de su calidad de vida, de su proyecto de vida. Pero sí tiene que tener ese pensar en el sentido de su propia vida, en su proyecto de vida y en ese referente de todos los seres humanos que es el momento donde partimos de esta existencia corporal, lo tiene que acompañar en todos lados. Porque esto no es una especialidad instrumental, ¿cierto? Donde yo simplemente, yo digo, en las 8 horas de trabajo yo hago esto. A veces, mire, por lo menos me ha tocado ver en el hospital donde tengo más contacto, me ha tocado ver que el paciente se va a morir y me ha dicho, voy a contar una sin poner los nombres, alguien da conmigo esa parte en ética en la universidad y es una persona de cuidado paliativo. Y a veces me ha tocado que me dicen, mire, no puedo. Yo termino ya mi tour porque termina su turno y va a la universidad a dar la clase. No puedo porque tengo el deber de acompañar a un paciente que cree en mí y que me ha dicho que lo acompañe hasta morir. Oye, ahí está, médica, se queda a veces hasta tarde de la noche acompañando a ese ser humano. Ella podría decir, yo terminé el turno a las 6, me voy, que reciba a alguien, pero tiene un compromiso. Entonces, por eso se tiene que tener mucha vocación. Esto no puede ser una opción profesional, digamos, entre muchas y que esta me parece, no, es una vocación. Y ella, pues yo como trabajamos muy en equipo, yo siempre le digo, no venga que yo doy la clase, porque pues, yo mantengo preparado, pues, tengo un poco más de tiempo, estoy más en la universidad, muchas cosas, yo le digo, no venga hoy del hospital, tranquila, quédese con su paciente, primero está ahí. Y les digo a los muchachos, la doctora fulana de tal, no les va a poder dar la clase de hoy, se la voy a dar yo espero darle al mismo nivel, pero ella está priorizando lo que tiene que ser prioridad para ustedes, sus pacientes. Y eso, sí, eso limita a veces movimientos, requiere más tiempos y todo. Lo cual no quiere decir que los directivos y administradores de los hospitales pues, nos aprovechemos de eso para poner a la gente más sobrecargas de trabajo. No, es en función más de la necesidad de los pacientes. Por ejemplo, recuerdo la última vez que me dijo ella, y con eso termino, me dijo, yo creo que el paciente se muere esta noche. Y yo me muero de tristeza si yo le digo que no puedo porque tengo que ir a dar la clase y mañana vengo y ha muerto o me llaman en la noche que murió. Y evidentemente le pasó eso, se quedó allá acompañándolo, ella, un gran compromiso indudablemente. Y murió el paciente que le había pedido que lo cogiera de la mano y que no lo soltara. Doctora, cuando me esté muriendo no me vaya a soltar. O sea, acompáñame, ¿sí? Esto requiere un sacrificio grande. Y hay que hacer todo honor a las personas que se dedican con ese cariño, esa dedicación a los pacientes. Gracias, doctor Maya. Sí, ha tocado puntos álgidos en nuestro trabajo. Nos ha tocado muchas veces abordar a pacientes con las características que usted menciona y simplemente si es vocación de servicio y si no hay vocación de servicio, pues es muy, muy difícil a veces hablar de humanización. Muchas gracias.